Acá lo presento, que ya es un amigo de la casa, el licenciado Fernando Peiró. ¿Cómo estás? Un gusto, de verdad un gusto. Bueno, licenciado, está presentando muy pronto un libro que justamente habla de cómo atravesar estos tiempos en esta, Sí, con sí, esta el libro se generación. llama Cómo superar la crisis generacional hoy, que surge por una experiencia personal con estas situaciones, Claro. obviamente. A razón de que el año pasado, a fines del año pasado, es decir, diciembre, tocando ya enero, donde finalizamos 12 semanas de programa de mentoría para un grupo de futuros escritores, para que ellos puedan crear su primer libro. El programa se llama Mi Primer Libro, justamente. He notado muchas dificultades que surgen a partir de estos procesos generacionales, en la cual muchos no se adaptan. Por ejemplo, la tecnología, entre esos contextos. Entonces he notado que de la gran porción, eran 25 personas, solamente el 20,5% pudo publicar sus libros. ¿Pero entre qué segmento de edad El estaba segmento de edad estaba, bueno, había, salvo No, el una excepción, 20%, digamos. por eso, salvo una excepción, que fue una nena de 12 años, que fue extraordinaria y publicó el libro. Los demás todos teníamos la edad de la generación X, que es alrededor de los 57 años, 50 años, 45. Esa edad es una edad de la generación llamada X, Claro. ¿vale? Hay generalmente una porción de tiempo, de por lo menos desde la X, la Y y la llamada Z, de un ¿Cuál es la promedio de 15 característica años de la más o menos. X? A ver, ¿cuál es primero para que podamos La entender cuál es la característica es que es característica de la X? nuestra característica. A ver, vamos a hacer un poco más de historia, porque la característica de la generación X, que es Que la somos, nuestra, claro, que es nuestra. ¿Cuál es la característica? ya viene con antecedentes de la generación anterior, que ya no la toco porque son pocos los que van quedando de esa generación, que tienen que ver con la posguerra mundial. Sí, Esto viene desde el año 1947 hasta el 1964. Estuvo justamente esta generación que ha padecido muchas situaciones difíciles y tuvo que acomodarse a muchas Sí, se tuvo que cuestiones, ayornar a lo que le estaba sobre todo pasando, al hambre, obvio. sobre Sí. todo al hambre, y a eso todavía agregarle las situaciones relacionadas con conflictos bélicos, porque después de la Segunda Guerra Mundial iniciaron los conflictos bélicos de la antigua Rusia, Claro. Unión Soviética antes, con Estados Unidos. Eso es lo que se llamó la Guerra Fría. Y en ese proceso, las Después venimos dificultades... nosotros. Después venimos nosotros. Claro. Entonces, lo que más hubo era hambre, imposibilidades de poder ubicarse laboralmente, en fin, Y todo eso lo venimos heredando nosotros. venimos heredando todas esas cosas y vamos ajustando. Entonces, esa generación lo que más deseaba era cubrir sus necesidades básicas, por dar un ejemplo, sobre Sí. todo el hambre. Sí. Esta generación, la nuestra, es la ambición, porque antes había pobreza. Entonces, nosotros vamos a encontrar en nuestro tiempo, en esta generación, cómo se ajusta la dama, la mujer, la fémina, le llamo yo, al ingreso al campo laboral, ¿vale? No el campo minado de la guerra. No. Al campo laboral, es Sí. a la actividad laboral, y cómo los espacios del hogar quedan, por eso esta generación se llama la generación de la llave, porque siempre le dejábamos la llave al hijo y nunca estábamos nosotros presentes. Ajá. Entonces, la generación que sigue, que son otros hijos, como son independientes, están conectados desde el año 80, ¿sí?, en adelante, con la tecnología y con todos estos procesos donde nosotros tenemos que ir adaptándonos. Nos fuimos adaptando porque esta época nuestra es la de los 70 y de los 80, que ha dado mucha creatividad, porque
lo que hemos estado deseando es justamente ser reconocidos, por sobre todo. Claro. Entonces somos protectores en ese proceso porque somos muy tradicionalistas de esa época donde hubo mucha creatividad, donde la tecnología inicia Y aparte con la somos música. una generación que pasamos, digamos, Pasamos por dos muchas siglos, cosas, o sea, el fin de un por siglo y el muchísimas principio de cosas. otro. Es más, Volviendo al mira, libro, desde la volviendo al supuesta libro, llegada a la Luna, desde la supuesta llegada a la sí, Luna hasta la la evolución que hubo. inteligencia artificial, Claro, sí, es como que pasó mucho tiempo. pasamos un montón de De cosas. pronto la revolución industrial duró mucho más que la era informática. ¿Viste? Es Pero como la era que, informática cambió para siempre la vida de los obvio, seres seguro, humanos. un antes y un después, pero Hay quiero un antes y un decirte después. que con la forma de evolución es Pero totalmente diferente. más Habla- allá de la generación, discúlpame, sí, solo quiero explicar esto porque creo que le va a servir a la gente, pues no importa en qué edad estoy o qué generación soy yo. mm, El asunto está en cómo me adapto a estos tiempos difíciles, en esta crisis que hay de todas las generaciones. sí, Y se basa sobre 4 contextos que son realmente para ponernos en atención a observarlos y ver cómo nosotros ubicamos y podemos salir de esas crisis que generan. que serían como los 4 pilares, Son esos digamos. 4 pilares. A ver, El primero, primer pilar es digamos, dentro de lo que son las 4 generaciones en este tiempo, el primero es la volatilidad. sí, Le llamamos volatilidad porque el tiempo vuela, sí, vuela. fluye, o sea, y todo Pero fluye, o sea, fluye demasiado claro. rápido y no nos podemos adecuar o adaptar a ese tiempo. Es como la liquidez, digamos, una cosa así. Lo que pasa es que el tiempo ya no es el tiempo de antes, que nosotros podíamos pensar, tomar decisiones en función de un tiempo determinado. Hoy queremos tomar decisiones, ya cambiaron los contextos. Entonces, esa volatilidad, así como el alcohol, Sí, ¿sí? La pandemia, por eso es un ejemplo, fue un proceso de volatilidad, porque veníamos nosotros acostumbrados a una manera de actuar, de elaborar, de comportarnos en la misma familia, y de repente todos en la casa, cambiar todo. laborar diferente, divorcios de por medio, porque claro, la gente está acostumbrada a irse a la casa, volver y llevarnos bien, pero nos llevamos bien porque no estamos juntos. Cuando estamos juntos hay discusiones, eso fue lo que pasó. Hay Claro. una gran índice que afectó justamente la pandemia con el tema de las frustraciones, con el tema de los divorcios, con el tema de la falta de comunicación y demás. Entonces, Sí. el primer contexto, pilar, como le denominas, es la volatilidad. El Bien. tiempo es más veloz que antes. De hecho, Sí. nosotros hoy tenemos una percepción del tiempo de 16 horas y no de 24. Claro. Bueno, y ni te cuento cuando estamos acá en televisión, así Claro. que tenemos que apurar con los 3 pilares que Claro que continúan. sí. Bueno, el segundo pilar, bueno, ya dije volatilidad. Volatilidad. El segundo pilar sería la incertidumbre, Ajá. porque como los tiempos cambian, nosotros no podemos predecir el futuro, aunque sea ni siquiera el cercano. Entonces, en esos tiempos, la toma de decisiones tiene que ser en realidad un proceso de liderazgo que pueda de alguna manera contar con la mínima información que tenemos, porque alguna información está tergiversada y la otra está incompleta. Claro. Entonces, tomar decisiones en este proceso de incertidumbre requiere de tomar riesgos. Y ese es un tema del liderazgo muy importante, tanto en la vida personal como laboral. Pero los riesgos los tomamos todos los días, por ahí la gente se asusta con esa palabra, pero riesgo es todos los días. Todos de los si días salís lo de tu tomamos. casa, es todos los días, pero lo que pasa es que generalmente se piensa que el riesgo es... Así es, pero a nivel organizacional, por ejemplo, uno no puede hacer planificaciones como antes. Claro, no, Por porque decir un todo va a ejemplo, un cambiar. emprendedor hoy que quiere emprender algo, un joven emprendedor, está en una incertidumbre porque tiene una expectativa que no se cumple porque cambian todos los escenarios todo Pero el la tiempo. ventaja que tenemos nosotros los argentinos, que como vivimos en esta inestabilidad, es como que hasta nos acostumbramos a eso. Nos y acostumbramos. siempre Mira, salimos al yo hablo frente del porque somos tema, muy yo hablo del creativos. tema de que nosotros estamos siempre en un estado normal, Claro, pero resulta que el normal pero hacerlo es el normal viviendo donde vivimos. Porque por si pero vos lo- esto lo vas a contar en otro país de primera... Pero en olvidate. cualquier lugar del mundo, cuando hablamos de normal, para mí, en lo personal, yo tengo una definición totalmente diferente. Porque normal la gente cree que es algo que está estable. Y lo que en realidad está estable es el proceso de haberme acomodado a un contexto en el cual he estado insatisfecho. Haz de cuenta,
estás en una situación, por ejemplo, en una actividad laboral, y tu jefe te maltrata. Ya, a eso ya es normal, ¿ves? Entonces uno se acostumbró a que el jefe lo No, maltrate, eso es naturalizar una situación pero esa desagradable. normalidad es un Sí, estado de desequilibrio en el cual me acostumbré. ¿Me hago claro. entender? Sí, sí. Si te duele algo en el cuerpo, vas al médico, pero que es normal que me duela, o estás en una situación de pareja de cuenta y estás discutiendo todo el tiempo, es normal que discutamos, Pero quiere eso decir ya que es hay un otro tema. proceso de, de acomodamiento, un desequilibrio. ¿Me hago No, entender? sí, sí. Bueno, me tenés que decir los dos últimos porque Bueno, ya lo se me último, pasa el rápido. tiempo rápido, rápido, rápido. Bueno, el tercero tiene que ver con lo que es complejo. Ujú. Nosotros necesitamos, somos como malabaristas y tenemos que estar prestando atención a cada una de las pelotas en la cual vamos haciendo ese malabar. Por tanto, estamos Porque así en un está la permanente juventud, desafío entonces en permanentemente, todo sí, aspecto, en todo aspecto, a sí. nivel político, a nivel económico, a nivel tecnológico y, ¿por qué no agregarle, si quieres, también el tema del clima? Ah, sí. ¿Me hago Encima el entender? clima, sí, Todo eso forma parte de esta complejidad en la cual hay que ajustarse. claro. Y la Y la cuarta, cuarta, ya para hacerlo rápido, es la ambigüedad, porque no tenemos información, no tenemos claras las cosas, entonces es ambiguo, no hay claro. claridad. Y cuando no hay claridad, tenemos que tomar decisiones, pero por sobre todo aprender una de las cosas más importantes del liderazgo, que es tolerar, aprender a ser resiliente en el proceso de la tolerancia y tener la capacidad de poder aceptar las situaciones, porque al no tener claridad, tenemos que empezar a tomar decisiones de la falta de claridad, de la falta de información, desde los tiempos que se volatilizan. Ujú. ¿Me hago entender? Sí, Entonces es obvio. sumamente complejo en la vida actual. Ujú. Por ejemplo, en Bueno, la entonces Argentina, bueno, sí. ni hablar de Argentina, que yo te digo que es un estado ¿ve? Es un estado normal. Yo desde que tengo uso de razón, siempre hemos Por vivido esta eso, situación. es Entonces, un para estado de mí, desequilibrio está donde como nosotros natural. permanentemente nos vamos acostumbrando. Por eso son muy Bien, resilientes los argentinos. te tengo que decir que ya nos estamos pasando. Bueno, si ya nos ¿Sabes qué? pasamos. Tu libro en 2 semanas El entonces. día 26 lo lanzo virtualmente, es probablemente que haga un seminario en ese momento, Ujú. así que ahí se estará comunicando por las redes sociales. Bueno, estaremos en contacto, querido. Muchas gracias.